supongamos que estamos en la hora y comencemos nuestro show de hoy. Nuestro tema es comunicaciones de datos y entre computadores. Hablamos la semana pasada, nuestra primera clase, acerca de más o menos de qué se trata todo este tema, cuáles son los desafíos con los que se enfrentan, con los que nos enfrentamos. Y una de las cosas que voy a volver a repetir montones de veces, esta es un área, en general, todo lo que es computación, es un área en la cual el avance de la tecnología, el aumento de las capacidades disponibles para hacer cosas, es absolutamente sin ninguna clase de precedente. Y eso hace, obviamente, que al haber mayores capacidades, eso abre apetitos de hacer cosas nuevas. Y como muy bien alguien me comentaba hace no tanto tiempo atrás, bueno, hace mucho tiempo atrás, lamentablemente se me olvida quién fue el autor de la frase. Estoy muy malo en ese tipo de cosas, así que si se mandan algunas frases memorables y yo jamás después recuerdo quién fue el de la frase, discúlpenme. Según la ley de Moore, en un plazo de 1 año y medio aproximadamente, la capacidad de los computadores a precio constante, a costo constante, se multiplica por 2. Lo mismo vimos también que ocurre con las redes en términos de las velocidades de comunicación y de las capacidades también. Eso significa que en un plazo de unos 2 años ustedes van a ser felices porque con la misma plata van a estar haciendo el doble. El punto también está en que en el plazo de unos 5 años ustedes no van a estar haciendo el doble de lo mismo, van a estar haciendo cosas distintas porque van a tener 10 veces la capacidad disponible. Van a estar buscando hacer cosas nuevas, van a enfrentar problemas que antes ni siquiera pensaron posible enfrentar, van a atacar problemas mucho más grandes que los que tenían, que eran posibles, digamos, hace no tanto tiempo atrás. Eso es algo que caracteriza nuestra área en general. Las comunicaciones en ese sentido no son diferentes. Bienvenidos a este mundo en el cual van a tener que seguir el resto de su vida estudiando, porque jamás van a poder decir, ahora sé todo lo que se puede saber en esta área, me puedo quedar tranquilo. Jamás les va a pasar eso. Bien, vamos a ir ahora a ver un tema más concreto, más aterrizado, que es arquitectura de protocolos, TCP/IP, algo acerca de cómo funciona Internet. A los que vengan llegando recién, lamentablemente esta versión nueva de Zoom que tengo ahora se apuntó y no puedo poner el chat que no sea justo en medio de mi pantalla. Eso me resulta un tanto molesto y me imagino que a ustedes también les molestaría. Así que vamos a tener que vivir sin chat mientras esté hablando y lo voy a habilitar recién al final de la clase para que tengan mayor facilidad para, ¿cómo se llama?, para hacer comentarios y consultas, así que no pueden hacerlo vía
audio. Bueno, este personaje tiene la costumbre de poner una frase célebre, a veces media tonta, al comienzo de cada capítulo, y básicamente dice que para destruir la comunicación basta con lograr que no hayan reglas en común entre transmisor y receptor. Por lo tanto, en el fondo se requiere alguna clase de lo que se llama protocolo en nuestra área, en lo que es comunicación. Necesitamos alguna manera de indicar qué mensajes se envían, cuándo se envían, cómo se envían y qué es lo que significa cada uno. Y eso lleva entonces a lo que se llama una arquitectura de protocolo. ¿Cuál es la idea de la arquitectura de protocolo? En el fondo, demos un paso atrás y veremos qué es lo que estamos tratando de lograr si que estamos hablando, por ejemplo, de Internet. Algunas de las tareas que ustedes hacen prácticamente sin pensarlo siquiera es navegar a través de la red, por ejemplo, qué sé yo, no sé, conectarse a algún sitio web, eh, digamos, no sé, el sitio web en el cual, no sé, por decir algo ya, digamos, se conectan a sitio web de un diario para leer las noticias. Esa es la tarea, digamos, que están llevando a cabo ustedes. La tarea que ustedes quieren hacer es conectarse remotamente a leer noticias, lo que significa tengo que enviarle al sitio, básicamente indicarle que me estoy conectando, tengo que enviarle por favor, muéstrame, qué sé yo, las noticias de hoy día en el área tanto. Y el sitio a su vez entonces me envía toda esa información y localmente el browser de web se encarga entonces de desplegar esa información en su pantalla. Y eso es lo que queremos hacer, digamos, a nivel, digamos, global. ¿Qué es lo que está ocurriendo por debajo? Bueno, resulta que ustedes no tienen una conexión directa a la página web del banco o del diario, perdón, que estábamos comentando como ejemplo. El tráfico pasa por varios sitios intermedios. De partida, están como la situación mía, están conectados a la red a través del computador que está conectado vía Wi-Fi a un router. Ese router, una caja blanca más o menos tonta que anda por ahí, a su vez se conecta con mi proveedor de servicios de Internet, VTR en este caso, y VTR a su vez está interconectado con otros y finalmente por esa vía llegamos a la máquina que responda a nuestra petición de mostrar las noticias del día. O sea, hay toda una serie de complicaciones adicionales entre medio, sin considerar todavía que, si ustedes recuerdan lo que ocurre a nivel de sistema operativo, hay una serie de complicaciones, digamos, que finalmente se llevan a que hay que enviar ciertos comandos a, en este caso, mi tarjeta de red inalámbrica, para que envíe o reciba datos a través de la red. O sea, toda una serie de pasos intermedios bastante complicados que hay que hacer para finalmente llegar a poder leer, en este caso, noticias. O sea, ni siquiera leer las noticias, sino que simplemente recibirlas localmente para poder desplegarlas. Como siempre, si que nos encontramos con un problema muy complejo, en este caso estamos hablando del problema de
enviar información, o sea, un archivo, qué sé yo, a través de la red, que se traduce en que tengo que pasar por varios pasos intermedios, que se traduce también en que necesito que eh, mi computador, digamos, dirija la operación de mi tarjeta de red, etcétera. Todo eso lo que hacemos tradicionalmente es dividir, conquistar, o sea, dividir el problema gigante que tengo delante en varios problemas más pequeños manejables. Y esos pequeños problemas más pequeños y manejables los resuelvo uno por uno. Y ese es el primer punto, o sea, romper la lógica en subtareas modulares que se puedan implementar en forma separada. Pero implementar en forma separada, en este caso particular, también es fundamental si ustedes piensan que en el ejemplo que les estaba dando de conectarme a la página web del diario para ver las noticias de hoy, no todo el camino sigue la misma técnica. Por ejemplo, la conexión entre mi computador y el router modem de aquí de la casa, que me está proveyendo Wi-Fi, funciona a través de una red inalámbrica de ondas de radio. Esa cosa, a su vez, está conectada a través de el cable coaxial con el que llega también la televisión por cable a mi casa, que es una tecnología completamente diferente. Eso a su vez llega en las oficinas de mi proveedor de servicio de internet y cable y telefonía por lo demás. Llega a las oficinas de ellos y de allí seguramente está, aquí en Viña, está seguramente conectado a través de algún mecanismo basado en fibra óptica a eh, alguna oficina central, seguramente en Santiago. La parte red se va por fibra óptica, usando también tecnologías distintas, llega a algún punto desde el cual a través de una fibra óptica submarina probablemente va a Estados Unidos y podría ir también por vía satelital, viajar parte del camino a través de un enlace de microondas. O sea, tenemos en algunos casos algunas de las subtareas que tenemos que resolver. No existe una sola solución única, hay varias. Y precisamente el punto de que esos pedazos se puedan implementar de forma separada nos ayuda por la vía de poder intercambiarlos. ¿Quiere utilizar alambre? Utilice este módulo. ¿Quiere usar fibra óptica? Usa este otro. ¿Quiere usar Wi-Fi? Aquí tiene alternativa Wi-Fi. Y así. Y eso entonces lleva a que esos módulos estén organizados en una pila vertical, o sea, una pieza arriba de la otra, como un Lego. Y en la medida que puedan ser implementados en forma separada y sean intercambiables, que nos da la flexibilidad de utilizar distintas tecnologías, por ejemplo, la idea es que esas cosas, siguiendo las mismas estrategias tradicionales que tanto se habla en ingeniería de software, por ejemplo, tengan interfaces claras y pueden existir entonces distintas implementaciones de esas interfaces. Cada capa en el stack tiene a su cargo un conjunto de tareas
Y para mantener el orden de esta cosa, debiera ser que cada capa utilice únicamente los servicios de la capa inmediatamente inferior y a su vez ofrezca servicios muy bien definidos y claros a la capa que está inmediatamente por encima. Con esto lo que se logra es que cambios en una capa no deberían requerir cambios en otras capas. Tenemos, digamos, independencia en ese sentido. Podemos probar cada una de las capas por separado, podemos desarrollar cada una de las capas por separado y también, y ese es el punto más importante acá para nosotros, es que podemos intercambiar capas unas por otras. O sea, no le simpatiza la capa versión tanto, bueno, cámbiala por esta otra. Hay algún problema en una de las capas, como cada capa está básicamente aislada de lo que ocurre en las demás, no debiera depender de lo que ocurre en otras capas, más allá de lo que está definido como interfaz. Yo puedo libremente armar y desarmar dentro de mi capa mientras respete el protocolo y todos quedamos felices. Entonces, protocolo, en el fondo se usa protocolo en términos, digamos, del mundo humano. Un protocolo es básicamente un conjunto de reglas de conducta para interactuar con otros. ¿Sí? Y para nosotros acá entonces, pirateando la palabra, un protocolo es simplemente un conjunto de reglas, convenciones, que permiten capas, digamos, peer, en inglés es una palabra que no tiene realmente una traducción clara al castellano, significa algo así como iguales o equivalentes, permite entonces capas equivalentes, capas al mismo nivel, comunicarse. La idea entonces es que yo, por ejemplo, en mi computador tengo un stack de protocolo montado para conversar a través de la red. En este caso, el ejemplo que le estaba dando era conectarse al sitio web del diario. Y la capa más alta de eso, que en el fondo sería en este caso mi navegador, se conecta a la capa más alta al otro lado, el servidor web, y le solicita, por favor, deme las noticias del día, dígame si va a estar soleado o no, si yo, una noticia del tiempo. Y eso a su vez utiliza otras capas de protocolo inferiores que se encargan de cosas tales como enviar y recibir datos, corrientes de bytes, de bits en el fondo, dentro de la red, y así sucesivamente hasta que llegamos finalmente a la capa más baja, que básicamente en este caso es la conexión entre mi computador y mi router inalámbrico a través de Wi-Fi. El punto es que mi browser, mi navegador, conversa con el servidor web del diario para básicamente enviarse información y cada uno de los niveles, digamos, conversa con alguna contraparte a su mismo nivel para hacer su tarea. En el caso de mi tarjeta de red inalámbrica, conversa con el router inalámbrico que tengo para cosas tales como solicitar permiso de enviar datos, recibir información, avisar que la información llegó correctamente y así sucesivamente. Cada uno conversa con su contraparte. Las características claves de un protocolo son las siguientes.
esta cosa aquí pasó de largo. No, está medio tonta esta cosa. Bueno, no sé qué le pasa a esta cuestión. Este tipo es medio aficionado a... Ya, aquí tenemos un ejemplo. No sé si se ve. Una idea simple de un stack de protocolo simple podría ser este, que tiene 4 capas acá. Los protocolos reales son más complejos que esto, pero esto sirve de ejemplo. Ahí estamos, ya. Entonces la idea es que esta aplicación conversa con aquella aplicación a través de un protocolo de aplicación. Para llevar a cabo su tarea, la aplicación le solicita en el fondo, y eso no es tema de este protocolo, solicita los servicios de la capa de transporte, que en el fondo establece a su vez una conversación con su contraparte, la capa de transporte en el computador A desde el computador C. La capa de transporte a su vez hace uso de la red y para eso solicita servicios de la capa que tiene que ver con acceso a la red, que básicamente conversa con la red de comunicaciones para finalmente llegar a tener acceso a computadora. Nótese que la conversación, quién es la contraparte en cada una de las capas, varía. La contraparte de la aplicación acá es la aplicación allá. La contraparte de la capa de transporte acá es la capa de transporte allá. La contraparte de la capa de acceso a la red acá es alguna parte de la red de comunicaciones. No es el computador A. No necesariamente llegamos directamente allá. Está marcando aquí una serie de conexiones entre las aplicaciones y la capa de transporte, marcadas 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3. A eso le llaman un port o un punto de acceso al servicio, un Service Access Point, SAP. La idea es que las aplicaciones, esta aplicación de acá, lo que está corriendo aquí, va a estar conversando con alguna aplicación allá. La capa de transporte simplemente se encarga de hacer llegar bits del computador C al computador A y viceversa. O al B también, si estamos en eso. Y para básicamente identificar, segregar, lo que está haciendo una aplicación que puede estar conectada a alguna aplicación con una aplicación acá, mientras otra aplicación acá puede estar simultáneamente conversando con una aplicación al lado de allá. Necesitamos alguna manera de identificar eso. Y eso se logra por la vía de alguna manera, identificar qué es el servicio que está funcionando. Y eso se logra a través de esto. Vamos a ver más detalles más adelante, digamos, acerca de cómo funciona esto en concreto en el caso de los protocolos de Internet. Mirando el cuento en forma más, básica, digámoslo así,
Supongamos que desde aquí quiero enviar datos hacia acá. Ahora bien, generalmente los volúmenes de datos que yo quiero enviar de un lado a otro son demasiado grandes como para enviarlos en un solo paraguas. Tengo que dividirlo en trozos, lo que se llaman paquetes. Entonces lo que hace el computador A, el de arriba, ahí dice computador A para quienes no lo lean bien, eh, está la entidad X que quiere contactarse con la entidad Y en el computador B. La entidad X envía datos a port 1 indicando que esos datos deben dirigirse al port 2 del computador B. Y con los datos, la capa de transporte entonces arma un paquete a ser enviado a través de la red que dice, mire, esto va desde el port 1, que estamos enviando los datos, al port 2 en el destino, y la parte que está en plomo ahí son los datos. A su vez, la capa de transporte que recibió instrucciones de enviar esos datos al computador B, le pasa esa información a la parte que tiene que ver con el manejo de la red, el acceso a la red, y el parte del acceso a la red ahora considera esos datos que habíamos empaquetado antes, agregándole un encabezado diciendo origen y destino, lo considera ahora como datos que a él le dan lo mismo, pero a los que tiene que agregarles que esto viene del computador A, de manera que donde llegue sepan dónde tengan que enviar el remitente para que donde llegue sepan que a quién tienen que responderle, y le pone el destino adelante, y eso se lo envía a la red de comunicaciones. La red de comunicaciones entonces se fija solamente en este caso en la parte que está en blanco, o sea, dice, oiga, esto viene del computador A, si hay algún problema tengo que avisarle a ellos que el asunto falló, tiene que ir al computador B y tendré que yo, red de comunicaciones, arreglármelas para hacerlas llegar al computador B. Y finalmente, después de hacer una serie de temas que vamos a discutir más adelante, la red de comunicación hace llegar entonces su información directamente al computador B. El computador B ve esos datos, ve que están dirigidos a él, ve la parte que dice va dirigido a B, ese soy yo, y le dice que eso se lo pasa entonces a la capa de transporte, eliminando básicamente la parte que está en blanco aquí abajo, que dice que los datos vienen de A y van para B. Esa información ahora ya dejó de ser relevante. La capa de transporte ahora hace la pega inversa, revisa, viene de 1, va a 2 y le envía los datos, la parte de ploma, a la entidad Y, que era el receptor correspondiente, a través de port 2. La entidad Y, si es que tiene bien responder, va a hacer básicamente el camino inverso que habíamos mostrado antes para llegar de vuelta al origen. La arquitectura de protocolos, ahora hablando en concreto de TCP/IP, consta de en realidad 5 capas. Eh, el tema que trata de resolver TCP/IP es todavía más complejo. Vamos a discutir un poco de las razones de
diseño que llevaron a esto en TCP/IP en general, y que es lo que estábamos discutiendo nosotros antes. Partiendo desde arriba, tenemos protocolos que hablan de protocolos que le llaman a nivel de aplicación. Protocolo de aplicación básicamente significa que ustedes pueden usar un navegador de red como puede ser Firefox, como puede ser Chrome, puede ser Internet Explorer o incluso una buena colección de otros más. Y cualquiera de ellos se puede conectar a un servidor web que puede ser Apache o puede ser Nginx, o también hay una buena colección de otros servidores web disponibles y todos son capaces de hablar entre sí. ¿Por qué? Porque todos ellos hablan un mismo protocolo. El protocolo de aplicación provee entonces acceso a TCP/IP, al ambiente TCP/IP, aplicaciones que usan TCP/IP a los usuarios y también ofrecen una serie de eh, servicios de información distribuidos. Hay una variedad de protocolos que funcionan a nivel de aplicación. Básicamente cualquier aplicación, cualquier tipo de aplicación, digamos, tiene su propio conjunto de protocolos. Tenemos, por ejemplo, HTTP, protocolo que tiene que ver con web. Tenemos SMTP, que es uno de los protocolos que interviene en el correo electrónico. SSH, un protocolo que sirve para conectarse en forma remota a otros computadores y efectuar comandos, o también copiar archivos de un lado para otro, y así sucesivamente. Ustedes también, obviamente, pueden inventar su propio protocolo para su consumo interno y el uso de su aplicación y todos funcionamos bien. Tenemos a continuación la capa de transporte. La capa de transporte, en el caso de TCP/IP, se encarga de transferir datos entre puntos finales. O sea, estamos hablando acá de la conexión entre mi computador y el servidor web del banco. O sea, entre mi computador y exactamente el computador web del servidor web del banco. Puede proveer, y esto no es obligatorio, servicios como control de errores, o sea, oiga, dése cuenta si los datos llegan dañados o se pierden. Control de flujo, básicamente darle la posibilidad a uno de las contrapartes de indicarle a la otra de que por favor baje las revoluciones, que el tráfico es demasiado alto. Manejo de congestión, básicamente adaptarse al funcionamiento de la red de manera de no sobrecargarla y producir problemas mayores. Entrega confiable. De por sí, obviamente los datos podrían perderse en el camino y en caso de que eso ocurra, bueno, alguien tendrá que tomar alguna medida o tal vez no, depende de lo que queramos hacer. Los protocolos principales en este nivel de TCP/IP se conocen como TCP, que y por ser lejos el más utilizado de ellos es parte de lo que le da nombre a TCP/IP y UDP, pero hay varios más, tal vez los discutamos más adelante. Enseguida está la capa Internet. La función de la capa Internet es ofrecer una capa de red común que
que sea independiente de sea lo que sea hay como red debajo. Internet, lo que nosotros conocemos como Internet hoy día, nació inicialmente como experimentos para conectar entre sí computadores que utilizando cualquier cabeza de pescado de red que pudieran encontrar funcionando por ahí. La idea era en el fondo poder aprovechar cualquier cosa que existiera que diera mecanismos de comunicación. El problema es que distintas redes con tecnologías diferentes tienen ideas distintas de cuáles son los servicios que la red debiera ofrecer, tienen mecanismos de direccionamiento, de identificar, digamos, a la contraparte completamente distintos. Piensen ustedes solamente la otra red que la mayor parte de nosotros conoce. Nosotros identificamos a la contraparte a la que queremos llamar por teléfono mediante un número telefónico. Si ustedes quieren contactar a un servicio cualquiera a través de la red, ustedes lo hacen en el fondo a través de una dirección IP. En realidad, generalmente uno son nombres y hay un mecanismo que traduce a direcciones IP, que lo vamos a ver más adelante. El punto es que distintas redes usan ideas distintas de cómo identifico la contraparte. Algunas redes que simplemente conectan entre sí dos puntos, no hay nada que decir de a quién le estoy hablando, simplemente le estoy hablando al que está al otro lado, en el punto. Cuando son redes que unen varios puntos, tengo que de alguna manera identificar a quién me refiero. Distintos tipos de redes subyacentes tienen características técnicas distintas. Algunas ofrecen algunos servicios de los que habíamos comentado antes, control de errores, control de flujo, otras no ofrecen nada al respecto. Algunos ofrecen entrega confiable o intentan hacerlo, otros no, ni siquiera lo intentan. Sobre todo esa majamama de cosas distintas que la idea era en el fondo aprovechar infraestructura existente hasta donde fuera posible, cualquier infraestructura que exista. Y queremos montar algo que sea de hacia el resto del mundo, digamos, hacia arriba, hacia la capa de transporte y las aplicaciones, una cara uniforme. Y esa es la capa Internet. Y lo que ofrece la capa Internet también es dar la posibilidad de dirigir el tráfico, de dirigir los datos al destino, utilizando sea cuales sean las facilidades que existan por debajo, sea que sean conexiones entre dos puntos solamente, o sean conexiones entre múltiples puntos. Queremos que todo ese enredo, cómo se maneja eso, digamos, abstraerlo de manera que la capa de transporte y las aplicaciones no tengan que estar lidiando con esos problemas. Entonces la idea de la capa de Internet es ofrecer una cara común, simple, de cómo funciona la red. En este nivel, lo que estamos usando nosotros hoy día es IP versión 4, IPv4, está lentamente, después de algo de 25 años, desde que se definió y se comenzó realmente en serio a echarlo a andar, IPv6, la siguiente versión de lo que es el protocolo de Internet. Y eso.
A su vez, como ustedes ven, hay unos mordiscos sacados acá. Hay una serie de protocolos que funcionan eh, medio, medio como parte de lo que es IP, medio encima de IP, que tienen que ver con temas tales como manejo de las rutas, eh, envío de mensajes de error eh, y reserva de recursos en caso de que nuestro, eh, nuestro sistema maneje calidad de servicio, que le llaman, que básicamente poder reservar recursos para que aplicaciones como la que estamos usando nosotros ahora funcionen en forma fluida, o sea, asegurar que exista suficiente eh, espacio, digamos, de red para el tráfico que nosotros estamos generando. El protocolo ARP es una cosa media tránsfuga porque sirve para un poco saltarse, digamos, los niveles. Vamos a discutir un poco de qué se trata ese cuento más adelante. Acceso a la red, enlace de datos. Aquí estamos hablando de eh, la interfaz lógica a los fierros de los dispositivos de la red. Esto es ya básicamente eh, manejo interno, digámoslo así, del sistema operativo. Lo que ustedes vieron en sistemas operativos o van a ver en sistemas operativos, tal vez no tenga muy claro cómo es la secuencia de ustedes allá. Eh, Tiene que ver con qué comandos puedo darle a una tarjeta de red, por ejemplo, y qué clase de respuestas espero de ella. Esto ya es una parte que depende bastante directamente de los dispositivos y de las tecnologías subyacentes. O sea, obviamente la manera de comunicarse, la clase de comandos que recibe, por ejemplo, una tarjeta de red vía alambre, vía cableado, son radicalmente distintas a la clase de cosas que necesito manejar y necesito administrar e indicarle qué debe hacer a una tarjeta de red inalámbrica. Las redes inalámbricas, Wi-Fi, en el fondo, son sorprendentemente complejas en su construcción interna. Y finalmente, y esto, perdón, esto oficialmente no es parte de TCP/IP, sino que es una idea pirateada de otro conjunto de protocolos que vamos a comentar en algún momento también, es la capa física. La capa física tiene que ver con cómo se transmiten en concreto las corrientes de bits a través del medio de comunicación que estemos utilizando. Tiene que ver con cosas tales como si estamos hablando de cables, por ejemplo, qué voltajes, qué corrientes se usan, con qué cuánto tiempo, cada cuánto tiempo, digamos, se supone que comienzan los bits. Eh, Tiene que ver también con cosas tales como la forma exacta de los conectores, cómo se enchufan esas cuestiones, cuál es la forma del cable que se está usando. Toda esa clase de cosas que tienen que ver con el funcionamiento físico de la red caen dentro de la clase eh, de la capa física. Bueno, se me había olvidado dar un par de ejemplos. En el caso de la capa de acceso a la red, enlace de datos, tenemos Ethernet,
Y por lo demás en Ethernet hay varias categorías, que sé yo, 10, 100 gigabit, Wi-Fi, ¿sí? ¿Aló? Wi-Fi, ustedes conocen todo esto de A, B, N, G y qué sé yo, ATM, ATM por suerte pasó la historia, así que no vamos a tener que discutir eso, que fue un intento interesante, pero al final fallido de tecnología red uniforme. Frame Relay es un protocolo que se usa para enlaces de larga distancia, cableado. Eh, Finalmente tenemos la parte física, donde tenemos pertensado al típico cable de red que uno conoce. Fibra óptica, eso uno no lo ve comúnmente, pero se está usando cada vez más porque la fibra óptica da grandes capacidades de transmisión de datos. Se pueden enviar datos a través de comunicaciones satelitales o se pueden enviar también a través de, por ejemplo, ondas de radio, digamos, microondas de radio. Me imagino que muchos de ustedes habrán pasado frente al edificio ahí de INACAP en Portales y hay unos platos grandes ahí que en el fondo esos son antenas de radio con las cuales se conectan a un satélite. También habrán visto, qué sé yo, estos platos de DirecTV. Con platos de DirecTV ustedes están recibiendo transmisión desde un satélite. Eso es onda de radio. En muchas partes ustedes se van a encontrar con que hay unas torres más o menos altas con platos que apuntan a alguna dirección, que a su vez esa dirección es un plato en alguna torre similar lejana. Y ahí estamos hablando de microondas terrestres. Yendo ahora de abajo hacia arriba, capa física, como dijimos, interfaz física entre computador y la red, tiene que ver con cosas tales como características del medio de transmisión. Hay distintos tipos de fibra óptica, hay distintos tipos de trenzado, hay distintos tipos hay distintas frecuencias que se pueden usar, por ejemplo, para microondas con características distintas. Naturaleza de las señales. ¿Qué es lo que es la señal? Si la señal es, qué sé yo, una señal eléctrica, o es una señal electromagnética, o son ondas de luz, o quién sabe qué otra cosa. ¿Cuáles son las tasas a las que se pueden enviar datos? Obviamente eso va a depender de las características físicas. Si la parte física no da para más, no da para más. La capa de acceso a la red tiene que ver intercambio de datos entre el sistema y la red a la que está conectado. Tiene que ver con cómo obtener y cómo acceder a la red, o sea, básicamente si es que es necesario pedir permiso para usarla, por ejemplo, y en caso de que tenga permiso, cómo eh, pongo sus datos ahí, cómo lo envío a través de la red. Típicamente, o sea, no típicamente, en realidad se refiere a cómo hago llegar datos de esta máquina conectada a la red a una máquina vecina en la misma red, o sea, alguna máquina que esté conectada, por ejemplo, al mismo cable, al otro extremo. Capa de internet, no sé qué le pasa a esta cosa que se apuntó. Bueno, las otras capas ya las discutimos, tal vez si ustedes lo miran en Windows esta cosa se ve mejor, no sé qué le pasa a esta cuestión acá. Tenemos después la capa que tiene que ver con conexión equipo a equipo, capa de transporte, donde tenemos básicamente todo lo que tiene que ver con haga llegar los datos de esta máquina
perdón, esto tiene que ver, la capa de internet tiene que ver con cómo hago llegar datos de esta máquina de alguna otra máquina en la red y abstraer, digamos, todos los detalles que existen debajo, o sea, ofrecer un mecanismo común de direccionamiento, formato común de los datos y sin entrar a discutir qué es lo que pasa por debajo. La capa de transporte, ¿Aló? básicamente, ¿Profe? sí, ¿Aló? Profe, disculpe que sí, lo moleste, pero creo que se escucha un poco mal, o sea, se escucha como pegado, y la verdad es que a algunos compañeros también se les escucha así, es más que nada para informarle, comunicarle eso, y eso solamente. sí, bueno, uno de los problemas que hay, lamentablemente, es que aplicaciones como Zoom y otras así están en realidad sobrecargando la red y por lo tanto la red está funcionando a mucho más de lo que debe ser y eso significa que eh, el- la conexión no es particularmente ideal. Además que Zoom tiene la mala costumbre que por lo visto todo pasa por sus servidores centrales y eso se da una vuelta por el resto del mundo, así que no se puede mejorar mucho esto, lamentablemente. Gracias por hacérmelo ver, digamos, pero lamentablemente no es poco lo que puedo hacer yo al respecto. Bueno, la O capa de sea, aplicación, si es perdón. que se pudiera, no sé, o grabar la clase o algo así, igual se agradecería. Sí, no, en todo caso la clase se está grabando, eso creo que se los había dicho al principio cuando comencé. Y en cuanto termine esto, el asunto me permite traducirlo a un formato más cuerdo, que lo que yo voy a hacer va a ser subir la clase a YouTube y compartir el enlace a través del navegador. Eso yo creo que bueno, eso es lo que voy a hacer de todas maneras. Lo que sí me ha pasado, digamos, de que Zoom se cae, el resultado es que la, la grabación se daña y resulta inútil, así que espero que no ocurra y pueda realmente subir la clase. Eso, bueno, Entiendo. Muchas gracias. nada de nada, parte de la pega. La capa de aplicación tiene que ver con la lógica que se requiere para soportar las aplicaciones de los usuarios. Y obviamente cada, cada aplicación, digamos, va a hablar su propio protocolo y en la medida que ustedes escriban aplicaciones que hablen ese protocolo, llamémoslo así, van a poder contactarse a los servicios correspondientes. Parte precisamente de la idea de las redes es que estemos conectando entre sí computadores que no necesariamente son iguales. Por lo tanto, yo no puedo, no necesariamente tengo que esperar que el computador al que me esté conectando sea también un computador, un PC, corriendo la misma versión de, qué sé yo, Windows. Por ejemplo, en este caso particular, mi computador está corriendo Linux. Probablemente computadores de ustedes estén corriendo Windows, algunos de ellos. Posiblemente alguien esté conectado a través del teléfono, que puede ser Android o podría ser iOS, si es que es un ¿cómo se llama? Un teléfono Apple, un iPhone, etcétera. ¿Sí? La gran gracia de la red precisamente es que permite que se conecten entre sí equipos, incluso programas desarrollados por personas distintas, con ideas distintas, con consideraciones diferentes, con objetivos de diseño distintos, siempre y cuando hablen con el mismo protocolo, van a estar en condiciones de comunicarse. Yendo a nuestro mono que habíamos visto antes,
el mismo cuento, pero ahora en términos de TCP/IP y ahondando un poco más, tenemos una máquina A y una máquina B. En la máquina A está corriendo la aplicación Y y la aplicación X, y en B está corriendo otra aplicación X y otra aplicación Y. Ojo, perfectamente podrían ser programas completamente diferentes. Lo que tienen en común es que hablan el mismo protocolo. Estamos pensando el caso acá que la aplicación X de A está conversando con su contraparte, la aplicación X de B. Y ellas conversan entre sí y lo hacen a través de, en este caso, el port 2 de A está con, perdón, el 3 de A está conectado con el port 2 de B. Y ahí hay entonces entre ellos dos se establece una conexión lógica, una conexión a través de TCP, que básicamente significa que la capa de TCP de A está conversando con la capa TCP de B. Recibe en A los datos que envía X para enviarlos a B para que se los pase a X. ¿De dónde lo recibe? De 3 y sabe por lo que va en los encabezados correspondientes que tiene que entregarlo en 2 ahí. ¿Cómo hace su pega TCP? Que conversa con el TCP al otro lado, conversan entre sí a través de solicitar servicios de IP. La capa IP de A conversa con la capa IP de B. ¿Y cómo lo hace? A través de que esto se apoya en el protocolo de acceso correspondiente en A, está conectado a la red número 1. La red número 1 le pasa esa información entonces a un equipo, router J le llaman acá, que tiene básicamente tiene el mismo tipo de conexión física. Aquí usa el mismo protocolo de acceso a la red, que es el propio de esta red de acá. Llega hasta IP, básicamente este está conversando con ellos dos acá. De IP pasa a acceso a la red 2, que puede ser una red completamente distinta. O sea, como decía, en mi caso de acá, host A de este computador, network 1 es una red Wi-Fi. El router está conectado por Wi-Fi a la red Wi-Fi de la casa, pero está conectado a través del cable, de la cable de televisión por cable, digamos, a algún equipo en PTR. Por lo tanto, estas capas físicas son completamente diferentes. Hablamos de que cada red tiene su manera de manejarse y por lo tanto el protocolo de acceso a la red 1 y el protocolo de acceso a la red 2 perfectamente pueden ser completamente diferentes. La idea es que IP sirve de capa para esconder todas esas diferencias del resto del mundo. ¿Sí? Ustedes ven también que tenemos un par de aplicaciones Y. En este caso la aplicación Y tiene no uno, sino que dos corrientes de datos que están acá indicadas como dos puntos de, como dos ports que están siendo usados. O sea, no estamos limitados a estar manejando una sola corriente de datos. Podemos perfectamente, como la aplicación Y que estar manejando varias corrientes de datos. Y esas varias corrientes de datos ni siquiera tienen por qué estar conectados todas al mismo origen. Por ejemplo, piensen ustedes, el ejemplo que les daba antes, de conectarse a los servicios de su diario preferido para ver las noticias. Hay un programa en el servidor correspondiente que atiende todas esas peticiones. Tiene varias conexiones abiertas con múltiples clientes y los está atendiendo a todos ellos simultáneamente. Direccionamiento de TCP/IP. ¿Cuáles son los requisitos que tenemos? Si ustedes se fijan,
tenemos dos niveles de direccionamiento que son requeridos acá, que por alguna razón no me quiere mostrar el resto de esto. Bueno, los dos niveles son, tenemos nivel de direccionamiento, tenemos que decir, oye, estoy hablando de, si ustedes se fijan, estoy hablando de la máquina B, que es la dirección IP en el fondo correspondiente. Y dentro de la máquina B estoy hablando del port número 2. ¿Sí? Tenemos esos dos niveles de direccionamiento. ¿Qué es lo que hace el cuento? Que es algo que ya habíamos explicado más o menos rápidamente en el primer mono de cómo funcionan estas cosas. Tenemos los datos del usuario. En general, aquí vamos a mostrar con transparente, digamos, el usuario le interesa qué es lo que son los datos que van aquí adentro y el usuario genera entonces una corriente de datos. Esa corriente de datos, y vamos a discutir respecto a eso un poco más adelante, se divide en trozos y esos trozos se envían por forma separada a través de la red. Lo que tenemos ahí arriba entonces es un trozo de la corriente de datos que le interesa al usuario. Eso le llega a la capa TCP y la capa TCP, para la capa TCP los datos de usuario son opacos, la parte que está marcada en blanco. Le interesa un pepino, ¿qué es lo que va adentro? Son simplemente una masa de bits que tiene como tarea hacer llegar al destino y a eso le agrega al principio un encabezado TCP. La idea de que esto vaya antes es básicamente porque ahí va información de control que dice a quién tengo que dirigírselo, si que información para control de errores y otras cosas más. Y esa información es importante que me llegue primero, de manera que yo pueda decir, oye viejito, esta cuestión no es para mí, olvídese, o esto viene para mí, tengo que entregárselo a este y hacer todos los arreglos para hacer esa entrega eficientemente. Esa información ojalá que me llegue antes que los datos propiamente tales, por eso encabezado que va antes. TCP entonces le agrega adelante un encabezado TCP que contiene, como decía, información de control, origen, destino, largo de lo que viene detrás, por ejemplo, y otra información anexa que es necesaria para que TCP haga su pega. Las contrapartes TCP conversan entre sí básicamente a través de esto, la información que va acá. Esto de aquí es simplemente, como digo, bits de datos que hay que transportar, un paquete cuyo contenido a mí me da lo mismo. TCP le pasa esto a su vez a IP. IP considera lo anterior como datos opacos ahora y le agrega su propio cabezado IP. Y una vez hecho eso, IP le pasa esto a, perdón, a la capa de acceso a la red. La capa de acceso a la red, dependiendo de cuál es la tecnología de red subyacente, le va a agregar su propio encabezado red, posiblemente o no. En algunos tipos de redes, además del encabezado, va una cola al final, en otras no, etc. Y eso es lo que finalmente se transmite a través de la red. Las distintas piezas, digamos, dependiendo del nivel, tienen nombres diferentes. Esto es simplemente para el que fue considerado cuidadosamente cuando se enseñó todo esto para darle a los profesores de ramos de redes posibilidad de hacer preguntas capciosas de si algo se llama un segmento IP y si el alumno dice que se llama así, poder ponérselo malo. Tenemos paquetes a nivel de red y aquí abajo datagramas a nivel IP, segmentos a nivel TCP y típicamente las aplicaciones hablan en términos de corrientes de bytes. Vamos a cerrar la clase de hoy
hablando un poquitito de qué se trata TCP, que es la parte, llamémoslo así, central de TCP/IP. TCP es el protocolo de capa de transporte para la mayor parte de las aplicaciones. La razón de que sea inmensamente mayoritario, tal vez podríamos decir aún, es que TCP ofrece un modelo de transmisión de datos bastante cómodo y sencillo. Ofrece una conexión confiable de transferencia de datos entre aplicaciones bidireccional. Lo de confiable se refiere a que yo lo que tengo que estarme preocupando de que posiblemente los datos se pierdan o los datos por X razones lleguen en un orden distinto a los que fueron enviados. De eso se encarga TCP. TCP se encarga de que si es que se pierden datos, se retransmitan hasta que lleguen correctamente. Si los datos llegan de alguna manera ya dañados, o solicitar que los retransmitan o corregirlos, etcétera. De manera que para mí, desde el punto de vista de la aplicación, es cómodo usar. Envío los datos y puedo confiar en que esos datos van a llegar al otro extremo y que si el otro extremo tiene a bien responderme, yo voy a obtener, me va a llegar la respuesta. Un segmento TCP es la unidad básica del protocolo, o sea, TCP conversa a través de segmentos TCP. El formato del encabezado TCP, como esto es burocracia, o sea, es costo que realmente a quien le está enviando los datos no le sirve directamente, una de las cosas que se busca es que esto sea mínimo. Tenemos acá, esto está indicado en unidades de 32 bits, tenemos port de origen, tenemos port de origen, port de destino, cada uno de ellos con 16 bits, tenemos un número de secuencia de 31 bits. La idea del número de secuencia es, por ejemplo, por decir, aquí va el mensaje número 1, aquí va el mensaje número 2, de manera de que al otro extremo se den cuenta de que si el mensaje número 2 nunca llegó, le llegó el 3, oye viejito, el 2 no llegó, por favor retransmita. Número de acoso recibo es la misma idea. Viejito, me llegó ok hasta el 3, por favor envíame el 4. Y una serie de otros datos acá que los vamos a discutir un poco más en detalle más adelante. En su infinita humildad, la gente que inventó todo este cuento dijo, mire, aquí le estamos ofreciendo una alternativa para envío confiable de datos. Creemos que esta es útil para muchos. Si a usted no le sirve, le estamos dando aquí las piezas para construirse, perdón, lo que usted necesite. Y eso se llama UDP. UDP es un servicio de red, como ustedes ven en el encabezado acá, muy escueto, es bastante minimal. La idea es que esto sirva como la idea original en realidad era que esto iba a servir como piezas para poder construirse uno lo que necesitara con los requisitos que uno quisiera. Resultó que TCP es algo así como el 95 o más por ciento del tráfico en la red. Le sirve bien a casi todo el mundo. Puede no ser ideal para todos, pero funciona suficientemente bien para todos, así que casi todo el mundo lo usa. Y casi nadie, en su sano juicio, se pone a construir sus propios protocolos de red utilizando UDP como base. Y UDP entonces terminó siendo
el protocolo elegido para cierto tipo de aplicaciones donde realmente no es necesario contar con entrega confiable. Pero eso es un tema que vamos a discutir más adelante. Vamos a quedar entonces hasta acá por hoy día. Déjenme ver si es que hay algún... Sí, veo que hay problemas con lag en la red. Lo siento, como les comentaba, nuestra infraestructura red acá en Chile, en general, no solamente en Chile, sino en todo el mundo, fue construida para situaciones donde no había tanto tráfico, particularmente tráfico como el que tenemos ahora de conferencias, y por lo tanto simplemente no da abasto y los resultados son menos que ideales. En realidad hay que sacarle el sombrero a la gente que maneja las redes, que a pesar de este aumento explosivo de los requerimientos, las cosas siguen funcionando en forma razonablemente decente. Disculpen los inconvenientes, por lo menos sí tuvimos la ventaja, a pesar de que tener una conexión de red más o menos inestable, no se ha caído Zoom hasta el momento por lo menos, y por lo tanto va a quedar un registro de un video completo. Así que entonces voy a subir el video en cuanto esta cosa lo traduzca, que se demora un rato en hacerlo, más o menos largo. Tengo algunas otras cosas más que hacer también entre medio, así que no les garantizo que sea inmediato, pero se lo subo durante el día. Lo otro, les recuerdo las fechas que están publicadas, fechas tentativas que están publicadas en el aula. Habíamos acordado de la próxima semana, ver de dejar a firme las fechas, ver si es que hay alguna clase de inconveniente de parte de ustedes, si es que hay algún problema urgente o no tanto que necesitamos resolver. Por favor, en caso de que alguien tenga alguna clase de inconveniente con el curso, acceso a la red o lo que sea, por favor, indíquenlo lo más tempranamente posible. Si que ustedes se dan cuenta que tienen alguna clase de problema hoy día y avisan hoy, podemos hoy día ver de tomar alguna medida, digamos, de corrección. Si es que me avisan a fin del semestre que durante todo el semestre simplemente no tuvieron acceso a la red y por lo tanto no pudieron participar del ramo, bueno, a esa altura del partido ya no se puede hacer absolutamente nada. Pregunta Nicolás, si los PPT están en el aula. Sí, están en el aula todos juntos. Están ahí bajo transparencia, me parece. Entonces, voy a subir también algún material adicional. Un tema que se me ha estado pasando, eh, si no lo he hecho para el miércoles, por favor recuérdenmelo, subir también pruebas anteriores. Ahora obviamente con el formato completamente distinto de pruebas que tenemos acá, con un funcionamiento completamente distinto del ramo, las pruebas anteriores obviamente realmente no van a ser probablemente muy representativas del tipo de pruebas que se van a hacer este semestre, pero podrían dar alguna idea de qué clase de cosas se consideran importantes. Si es que no hay nada más, quedamos hasta acá por hoy día. Cuídense mucho y nos vemos entonces el día miércoles. Por favor, revisen sus calendarios de pruebas para que no tengamos demasiados topones. Hasta luego entonces. Chao, chao. Chao.